Cada semana, Suyapa TV trae las noticias para la comunidad sorda, como parte de la responsabilidad social. A continuación le presentamos un resumen de lo nacional e internacional más importante de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares. Acompáñenos a ver el resumen para sordos. Luego de las elecciones primarias celebradas ayer, donde se reportaron múltiples irregularidades, el abogado constitucionalista Joaquín Mejía advirtió sobre la necesidad urgente de implementar reformas electorales para evitar situaciones similares en futuros comicios. Que desde hace muchos años se vienen exigiendo para el país, porque dentro de las cosas fundamentales es que más allá de la capacidad que puedan tener los miembros del Consejo Nacional Electoral, es fundamental que los partidos políticos no sigan controlando los procesos electorales en el país. Por su parte, el analista Julio Larios calificó el proceso como una burla a la población y señaló que estos incidentes podrían repetirse en las elecciones generales si no se toman medidas correctivas. No vamos a rescatar a Honduras de todo este desorden de décadas si no rescatamos primero el proceso electoral. Ese es nuestro objetivo ahorita. Lo que viene es deducción de responsabilidades a los que causaron este desastre y trabajar para construir una opción política diferente a este, que tiene que surgir más la implementación de un proceso electoral que realmente sea transparente. Desde el ámbito social, Wilfredo Cervantes, director ejecutivo de Cáritas Nacional, destacó el compromiso ciudadano y la fe de la población en el proceso electoral, pese a los obstáculos presentados. Eso es lo que hay que cuidar, esas anomalías que se dieron ayer, que no deberían ser justificables. En los procesos anteriores no se habían dado esos desfases de más de 12 horas, 14 horas para la apertura de una urna y sin que se defina claramente quién es el responsable y qué fue lo que pasó. A pesar de estos inconvenientes, más de 5 millones de hondureños que estaban habilitados para ejercer el sufragio y los votantes que acudieron a las urnas definieron a los candidatos que competirán en las elecciones generales del mes de noviembre. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Janet Lagos. Han transcurrido más de 48 horas desde el desarrollo de las elecciones primarias. Sin embargo, diversas instituciones exigen respuestas claras de lo sucedido en esta fiesta cívica electoral, situación que pone en riesgo la inversión de más de 2.000 millones de lempiras que se invirtieron en este proceso, pues solo refleja una clara improvisación. Lo peor que nos puede pasar es que esto pase sin que pase nada. Eso es lo peor que le puede pasar al país. Y de eso estamos acostumbrados. Pero aquí, si todos estamos comprometidos a luchar por Honduras, a luchar por la democracia en Honduras, y un llamado a toda la clase política. Primero, de nuevo, felicitamos a la ciudadanía que se mantuvo. Felicitamos también a los candidatos, ¿verdad?, que han aceptado los resultados de las elecciones. Eso es bueno. Imagínense que estuvieran los candidatos peleando. Ya se imagina lo que estaría pasando en el país. Pero sí, hacemos un llamado enérgico a las autoridades, tanto del Consejo Electoral como a todas las autoridades que están involucradas, para que nos digan qué fue lo que pasó, dónde se falló, quién o quiénes son los responsables de lo que se vivió el sábado. Desde la máxima casa de estudios también piden que se aclare esta situación, ya que es un deber de las autoridades competentes decir cuál fue la razón de las inconsistencias. Pero por rol constitucional a quien le corresponde organizar y dirigir y desarrollar el proceso electoral es al Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, ahí a nosotros tenemos un responsable y de manera honesta se debe decir: hemos cometido errores. Errores que quedan en la historia. También hay errores por parte de las Fuerzas Armadas, porque son las Fuerzas Armadas el ente constitucional en garantizar el desarrollo del proceso electoral, de mantener y fortalecer el Estado de Derecho y, sobre todo, promover la democracia en nuestro país. No se puede negar lo que ya dice la ley, y si no se hizo lo que correspondía, lo menos que se puede esperar es que cualquier involucrado renuncie.
A pesar que cada minuto surgen más problemas en torno a estos comicios electorales y el foco público está en lo que sucedió en las urnas, pero hay que valorar que esto no detonó un caos y la población salió a ejercer el sufragio, indicó el defensor de los derechos humanos, Carlos Sierra. Aquí cada vez que hay una disputa entre los partidos políticos, los propios partidos políticos quieren mencionar de que va a haber caos en el país. Esto no va a ocurrir. La gente estaba a las 2 de la mañana votando, ¿sí? Con alegría, con niños, con vetas de comida. En el país, el tema electoral no es un tema de conflicto. Un tema de conflicto en el país es el tema de la corrupción, es el tema de los robos que se hacen, es el tema de la seguridad, pero el tema electoral no es un tema de conflictividad. Desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, lo que ocurrió este domingo electoral es un aprendizaje para prepararnos de cara a las elecciones generales en el mes de noviembre, y hacen algunas recomendaciones. Uno es la sanción a quienes son los responsables, la planificación, la organización que debe de haber, el que el Consejo también se dé cuenta que necesita el apoyo también de otros actores en los temas donde la ley lo permita para poder todos unir esfuerzos y sacar este proceso adelante. Si bien es cierto, a la par de ese círculo de opiniones en torno a lo que sucedió en esta contienda electoral, es importante destacar que una parte del padrón electoral salió a ejercer su derecho a voto, y son ellos quienes merecen respeto, consideraron los entrevistados. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Janet Lagos. El Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre el retraso en el traslado de maletas electorales, lo que impidió la apertura puntual de varios centros de votación. Un equipo élite de fiscales lidera las diligencias contra los responsables. En conjunto con la Unidad Especializada contra Delitos Electorales, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal investigarán a fondo lo ocurrido para determinar las causas del retraso que vulneraron el derecho a la ciudadanía a ejercer el sufragio. Según los juristas, el Código Penal en su artículo 544 establece penas de 4 a 6 años de prisión para quienes obstaculicen la entrega de documentos electorales o alteren injustificadamente el tiempo y lugar de las elecciones. Que aquellas personas que obstaculizan o que perjudican de alguna forma la redistribución del material electoral constituye un delito. ¿Cómo es posible que personas que nunca había pasado esto y que personas, familias completas, filas completas de hondureños votando a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada del siguiente día que fue convocado a elecciones, con personas de la tercera edad a la 1 de la mañana votando? El abogado constitucionalista Melvin López señaló que la investigación debe incluir tanto a los responsables directos como el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas, así también actores indirectos que podrían haber contribuido a lo que calificó de desorden o boicot. Acá el fiscal general tiene que poner la cara y la testosterona que presume tener. Si efectivamente quiere hacer algo por la nación y como es su deber constitucional, no debe dejar que esto pase. Tiene que llegar a quien sea. Y si tiene que llegar a cúpulas que no puede fácilmente llegar, debe llegar necesariamente. Como parte de la investigación, agentes de la ATIC han revisado documentos en el ente electoral, especialmente los relacionados con la contratación del servicio de transporte para el traslado del material a las juntas receptoras de votos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Melvin Rápalo. 3 días después de las elecciones primarias, los miembros del Consejo Nacional Electoral lograron un consenso y ofrecieron una declaración conjunta sobre las irregularidades que empañaron el proceso el pasado 9 de marzo. Como parte de las acciones tomadas, decidieron destituir al coordinador del proyecto de transporte del CNE,
por no responder al llamado ni auxiliar en la distribución de las urnas. De orden logístico, de orden administrativo, y entre ellas ha ocurrido la separación del cargo de forma definitiva del ingeniero Joel Ramos, coordinador del proyecto de transporte que había elaborado por el Consejo Nacional Electoral por 14 años y quien lamentablemente el día de las elecciones no respondió a nuestros llamados, no auxilió el proceso. Queremos que se llegue hasta el fondo de las investigaciones, queremos que se haga de forma responsable, que se deslinden, por supuesto, con cuidado, de qué se trata cada cosa. Hay responsabilidades de orden administrativo, de orden civil, y las penales tendrán que ser investigadas por los entes correspondientes. Según el consejero Marlon Ochoa, el desarrollo de la jornada electoral fue exitosa en 296 municipios, aunque se registraron problemas en algunos centros de votación del Distrito Central y Cortés. En el 98.6% de las juntas receptoras de votos correspondientes a 296 municipios y muchas juntas receptoras de votos, es más, la mayoría de las juntas receptoras de votos en San Pedro Sula y Distrito Central, el material electoral llegó a tiempo y las elecciones transcurrieron con normalidad. Ya lo han dicho la consejera López Osorio y la consejera Hall. Para el analista Luis León, aunque el CNE minimice el impacto de las fallas logísticas, estas elecciones primarias representaron un ejercicio fallido. Se debe replantear esto, poner personas capaces en las instituciones electorales, no solamente en los 3 consejeros, porque nos centramos en ellos y hay toda una estructura abajo, los mandos intermedios, toda la estructura técnica. Si Honduras no fortalece su sistema electoral, Honduras va al debacle, porque la base para sostener la democracia del país nace en su sistema electoral. Y si este falla, falla todo. Por su parte, el también analista Kenneth Madrid considera que ahora corresponde al Congreso Nacional tomar decisiones sobre lo sucedido el domingo. Nosotros esperamos que tenga una actitud diferente, que en este caso se apruebe el presupuesto para las elecciones generales ya, que no vaya a ser igual al final que un día antes de que iniciara el cronograma electoral aprobaron el presupuesto anterior y por eso tardó tanto y por eso estaban sin las previsiones pertinentes y a última hora imprimiendo boletas el día de la elección, papeletas. Entonces esperamos que ahora sean prudentes, sean responsables y ese presupuesto sea aprobado con la mayor previsibilidad posible para que el cronograma electoral incluso se alargue para poder tener semanas de anticipación. Nosotros esperamos que el proceso electoral general una semana antes esté listo todo. El analista León también destacó que de los 5.9 millones de hondureños habilitados para votar, solo 2.5 millones, alrededor del 40%, acudieron a las urnas. A su juicio, fueron esos votantes quienes salvaron el proceso, marcando un hecho inédito en la historia electoral del país. Esta vez, el pueblo llegó antes que las urnas. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Janet Lagos. Tras unas primarias marcadas por retrasos e irregularidades, diversos sectores exigen al Congreso Nacional agilizar las reformas electorales. Entre las propuestas destacan eliminar el control de los partidos sobre los comicios internos, financiar el proceso con aportes políticos y no solo con fondos estatales, ciudadanizar las mesas y revisar el rol de las Fuerzas Armadas en la custodia electoral. Sin embargo, la falta de voluntad política sigue siendo un obstáculo. Si uno revisa las fuerzas políticas que están en el Congreso y los intereses que se juegan en ese Congreso y en los partidos políticos, no habría interés en hacer ninguna reforma. Y eso es lo que han mostrado a lo largo de los últimos años, donde a pesar de las recomendaciones de la Comisión de Verdad, a pesar de las recomendaciones de las misiones de observación, no han hecho nada.
Para la socióloga Julieta Castellanos, la reciente jornada electoral evidencia la urgencia de estas reformas postergadas mientras los partidos políticos ignoran las recomendaciones internacionales. Este problema del día domingo evidencia la necesidad de las reformas electorales, pero además que las Fuerzas Armadas no pueden ser las garantes de la democracia. Hubo un atentado a la democracia el día domingo y por lo tanto hay que revisar esa misión constitucional. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos insiste en que estas modificaciones son clave para fortalecer la democracia. Sin duda alguna, toda reforma debe ir encaminada a mejorar las condiciones y este suceso de las elecciones internas sin duda alguna pone entredicho la confianza de las personas y sin duda alguna el CNE tiene que tomar medidas al respecto. Aunque organismos internacionales han recomendado aprobar la segunda vuelta y separar las elecciones de diputados y presidentes, la Comisión de Dictamen solo revisó estas propuestas en marzo de 2022 y hasta la fecha no las ha dictaminado. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Melvin Rápalo. El respeto a sus derechos laborales es una de las principales exigencias del personal sanitario hondureño. Para el caso, algunos médicos del Hospital Escuela se tomaron por unas horas la calle principal de este centro asistencial, ya que llevan varios meses sin que les paguen su salario. Estas contrataciones, contrato, interinato y permanentes, y a todos se nos adeuda a 1 o 2 o 3 meses, pero hoy se trata de la dignidad del médico. Son más de 16 especialidades las que estamos representadas aquí y que hemos dejado la consulta externa y la cirugía electiva en vista de que no se cumple con los acuerdos de pago para todos nosotros. Otro escenario que sufre el personal sanitario, en especial los de tierra adentro, es la carga de pacientes, ya que no se dan abasto para brindar una buena atención. Sin embargo, por los momentos no hay nombramientos. Colegas que trabajaron en la pandemia de COVID, en aquel momento eran los héroes, en aquel momento era la primera línea, pero ahora están ignoradas, están hechas a un lado, no hay un nombramiento. Imagínense que en Olancho nosotros tenemos colegas que tienen 15 años de estar por contrato y no tienen un nombramiento todavía. A criterio del doctor Carlos Umaña, no se debe de seguir jugando con la dignidad de las personas que laboran en el sector salud. Esto por el bien de la población. La Secretaría maneja el presupuesto que ellos mismos solicitaron y que ellos mismos se conformaron. Es necesario que tomemos cartas en el asunto y hagamos que este grupo sea pagado. En el caso de los médicos del Hospital Escuela señalaron que han tenido acercamientos con las autoridades de este centro asistencial, pero no hay nada claro y por ende seguirán tomando acciones contundentes. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Janet Lagos. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos prevé para este año una temporada lluviosa promedio con precipitaciones en el mes de mayo, junio, julio y agosto, lo que podría beneficiar a los productores del país. Mayo se pronostica un mes bastante lluvioso, incluso junio se pronostica con valores muy cercanos al promedio o un poquito más para casi todo Honduras, y eso pues nos está diciendo que vamos a tener condiciones favorables, dado que vamos a estar en condiciones neutras en la región del Niño que se monitorea en el centro del Pacífico. Senaos indica que a partir de abril las condiciones serán neutras, sin la presencia del niño o la niña. Ante esto, la Secretaría de Agricultura y Ganadería impulsa estrategias y recomienda buenas prácticas agrícolas para la siembra de granos básicos. Nosotros ahorita en primera y postrera apostamos a granos básicos, porque granos básicos sabemos que implica seguridad alimentaria. Y los otros rubros que son perennes, café, aguacate, también necesitan de la agroclimatología.
La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras señala que pese a las condiciones neutras, aún no hay un programa que facilite la decisión de siembra. Por ello instan al gobierno a incentivar a los campesinos. En áreas, esperemos que este año 2025 no sea tan drástico, ¿verdad?, como lo fue el año anterior, que hubo una reducción bastante alta, pero eso va a depender, ¿verdad?, de las condiciones que nosotros como sectores, tanto privados como financieros y estatales, podamos ponerle al productor para que ellos decidan volver a sembrar. Recordemos que tenemos un efecto, ¿verdad?, que ahorita pues... Según la Secretaría de Agricultura, la producción de frijol y maíz en 2025 será robusta, con más de 100,000 quintales en cada rubro, lo que ayudaría a estabilizar los precios. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera les informó Melvin Rápalo. A pesar de las dificultades en el sector cafetalero, autoridades estiman una producción de 7 millones de quintales para la cosecha 2024-2025. Sin embargo, los productores, quienes más se sacrifican, siguen siendo los que menos ganan. Que nos den un precio justo, sabemos lo que pasa, lo que sufre el productor de café para poder recolectar un quintal de café. Nosotros siempre hemos manifestado, siempre hemos estado solicitándolo en la misma mesa de café que están los exportadores, que nos den un precio justo. Sabemos que tienen que ganar, pero también los productores de café tenemos que tener un buen margen también, ¿verdad? En la cosecha anterior, el sector enfrentó problemas como la caída en el precio del quintal, plagas, roya y escasez de corteros. Aunque el café se cotiza a $400 en Nueva York, los productores siguen exigiendo precios justos. Bueno, hay muchos retos, ¿verdad? Tenemos que aspirar a un sistema de comercialización mucho más transparente. El café es complejo, ¿verdad? Se puede comercializar en uva, pergamino húmedo, pergamino seco. Hay buenos comercializadores, buenos intermediarios, buenos exportadores que trabajan legalmente, pero también hay muchos que pues le dan malos precios a los productores. El productor nacional recibe hasta $100 menos por quintal, es decir, más de 2.500 lempiras por debajo del valor en la bolsa de Nueva York, denuncian los productores. Que más invierte, que ganan los exportadores, que ganen los intermediarios, pero de una manera que no se afecta al productor de café. Aunque las ventas han mejorado, los productores advierten que los precios altos se han reflejado solo en la bolsa de Nueva York, pero no en sus fincas. Las ganancias se quedan en los intermediarios, reiteran. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Melvin Rápalo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que promoverá una consulta popular ante el hundimiento de su reforma laboral en el Congreso Nacional al alegar un bloqueo institucional del legislativo al proyecto y llamó a movilizaciones. Canadá aplicará a partir del jueves nuevos aranceles a algunos productos de Estados Unidos en represalia por los gravámenes aduaneros injustificados e irrazonables de ese país sobre el acero y el aluminio, declaró el ministro de Finanzas Dominic LeBlanc. La oposición de centro derecha ganó las elecciones legislativas en Groenlandia, marcadas por los llamamientos nacionalistas a una rápida independencia de Dinamarca de esta isla ártica codiciada por el presidente estadounidense Donald Trump. Los aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos entraron en vigor este miércoles, suscitando medidas de represalia de la Unión Europea y la ira de China, que promete hacer lo necesario para defender sus intereses.
China recibirá el viernes a delegados de Rusia e Irán para un diálogo trilateral sobre el programa nuclear de Teherán, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Esto fue Actualidad Mundial, les informó Santiago Bonilla Paz. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares para la comunidad sorda. Los esperamos la siguiente semana.